Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien, ya sea día, tarde o noche que estén viendo este video. Un gusto saludarles, ser Topo Fins una vez más aquí, hablando sobre temas financieros. Y uno específico es China Evergrande Group, ¿sí? Entonces es un tema el cual ya se ha venido hablando desde hace un mes aproximadamente, sobre la especulación que tiene esta empresa de quebrar y causar una crisis financiera en el país asiático China. Veamos, sé que ya se ha hablado y se ha abarcado mucho de Evergrande, sobre la deuda que tiene, quién fue su fundador y los posibles problemas que puede afrontar las personas que dependen. Recordemos que Evergrande, si no estoy mal, daba empleo indirectamente a casi 4 millones de personas, ¿sí? Y directamente estaba entre 300,000, no estoy seguro de ese dato, pero era 300,000 personas que tenía como empleado e indirectamente daba trabajo a 4 millones de personas, familias, ¿no? Imagínate eso. Lamentablemente está pasando por una situación que hace un mes parecía que ya venía lo inevitable, y de acuerdo a información, el gobierno chino parecía que no iba a apoyar a Evergrande. Vamos a ver desde ahora, desde un punto de vista un poco más técnico, especialmente en los estados financieros, en donde va a ser el tema de este video, analizar a Evergrande, ¿no?, desde sus estados. Y vemos aquí primeramente el gráfico de las acciones, cómo ha ido decayendo Evergrande. Hoy estamos 20 de octubre y Evergrande presenta con un crecimiento del más 5,08%. Esto, ¿no?, de la bolsa de valores de Hong Kong. Recordemos que Evergrande también está en otros mercados bursátiles, como es en Estados Unidos, en Alemania, no solo en Hong Kong. Muy bien, ¿y por qué Hong Kong? Pues que está cerca de China, y las acciones, si hay quiebra, puede afectar, hacer un efecto contagio y afectar a otros países, a la misma China obviamente, y que pueden traer daños muy colaterales. Vemos cómo va decreciendo sus acciones, ¿sí?, del punto máximo que era 20,19, y ahora está en su peor momento. Fue el 17, perdón, desde el 21 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Fue un momento donde se está hablando mucho de este tema, ¿no?, de la caída de Evergrande, que no ha pagado sus deudas, que tiene una deuda que representa el 3% del PIB de China. Fatal, ¿no? Fatal lo que se viene para este gigante inmobiliario. Vemos que poco a poco se ha ido recuperando, pero veo muy difícil que pueda llegar a los márgenes anteriormente, pero se va recuperando. Excelente. Ahora vamos a enfocarnos en la información financiera. Aquí vemos que nos da la vista general, las cuentas de resultados, el balance y el flujo y las estadísticas. Para ello yo he decidido analizar a Evergrande en base a los indicadores financieros que nos otorga, en este caso, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aquí en Ecuador. De hecho, estos indicadores, algunos son universales, algunos son universales, y diferentes autores tienen sus posturas claras, pero en este caso yo me voy a basar a esta tabla de indicadores presentada por la Superintendencia, en la cual vamos a ver cómo es el comportamiento de Evergrande a través de estos indicadores financieros. Como primer dato que tenemos que hacer para analizar una empresa, obviamente, es tener su cuenta de resultados o balance general, cuentas principales, el flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio. En este caso yo voy a utilizar solo el estado de resultados y el balance inicial.
o el balance de situación inicial, perdón. Así que en esta página es tradingview.com, puedes encontrar los estados financieros de Evergrande y de otras empresas. Vemos el comportamiento que ha tenido Evergrande desde 2014 hasta 2020. Obviamente todavía no se presentan de año 2021 porque no se acaba todavía el periodo. Así que aquí podemos encontrar la información que vamos a necesitar para efectuar nuestros indicadores financieros. Tenemos el activo total, los pasivos totales y el capital, el patrimonio. Tenemos en la cuenta de resultado también de 2014 a 2020. Vemos el beneficio bruto, los ingresos totales, los gastos, los costos. Esto va a ser esencial para analizar nuestros indicadores financieros. En este caso yo he pasado la información a un Excel con las cuentas que vamos a necesitar para realizar el análisis. Vamos a hacer un poco más pequeño. Sí. Muy bien. Excelente. Ahora, aquí observamos las cuentas que van desde el activo corriente, el pasivo corriente, hasta las ventas, los costos y la utilidad neta. Vamos a hacer un análisis de tendencia, de ver cómo ha ido evolucionando y qué ha llevado a Evergrande a la decadencia que está actualmente. Muchos autores y muchos profesionales indican que el análisis puede ser de mínimo hasta 3 años. Yo tranquilamente podría haber analizado desde el año 2018, pero decidí hacerlo desde 2014 porque no solo porque me otorga la información el sitio web, sino porque la evolución y el comportamiento de Evergrande desde su punto más alto hasta su declive, y vamos a ver exactamente eso. Aquí he pasado los datos antes que recordar por qué están así los datos. Bueno, recordemos que aquí Evergrande trabaja con billones, ¿sí? Es mucho dinero que mueve esta empresa, ¿sí? Así que para minimizar un poco las operaciones se trabaja con decimales, ¿no? Pero recuerden que es en escala de billones. Bueno, aquí en este caso están en millones, ¿sí? Pero es billones, exacto. Muy bien. Los siguientes que vamos a utilizar es los indicadores financieros de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. Obviamente no los voy a utilizar todos, sino los que nos ayuden a entender qué está pasando con Evergrande. Vamos primero con los indicadores de liquidez, ¿sí? La fórmula es sencilla, ¿no? Activo corriente menos el pasivo corriente, que están acá, solo se le copia. Recuerden que la información lo tuve de los estados financieros que me proporciona el sitio web de Evergrande. Aquí podemos ver. Muy bien. Así que sacamos primero la liquidez corriente de todos los años. ¿Y qué es la liquidez corriente? Se estarán preguntando. Bueno, podemos hacer que la misma superintendencia nos puede dar la respuesta, que es el indicador, ¿no?, que nos hace ver si la empresa tiene mayores posibilidades de efectuar su pago a corto plazo, ¿sí? Recordemos que Evergrande tiene deudas. En este caso, viendo la información que hay en internet, es más a largo plazo que a corto plazo. Esto es lo que tengo entendido por el momento, ¿sí? En este caso vemos el gráfico de liquidez. Vamos a copiar nuevamente los datos de los años para comprender claramente
para saber claramente de qué datos pertenecen a cada año. Vamos, aquí tenemos la gráfica y vemos que en la línea de tendencia está a la alza. Vemos que su punto más alto es el año 2016 y el año 2020, donde puede efectuar a corto plazo, puede pagar cosas que sean menos de un año, ¿sí? Puede hacerlo. Evergrande tiene la disponibilidad ahora, de acuerdo a la información, ¿no? En el año 2020 tuvo esto, así que por esto no hay problema hasta el momento. Ahora, recordemos que estos son billones, ¿sí? Billones. Estos resultados de aquí son el índice, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos, como dice, la información de la superintendencia? Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1. Entonces, si el activo corriente, si es 1 a 1, es que hay una igualdad. Si es menor que 1, ahí sí tenemos un problema. Significaría que Evergrande no tiene la posibilidad de pagar sus activos a corto plazo, pero en este caso no es así. Sus activos corrientes son mayores que sus pasivos, ¿sí? Entonces la tendencia aquí es mayor a 1, así que por no hay inconvenientes en Evergrande en pagar sus deudas a corto plazo. Vamos a la prueba ácida. En la prueba ácida es lo mismo, es pagar las deudas a corto plazo, pero sin depender de las ventas o el inventario, ¿no? En este caso, vamos aquí a la prueba ácida. Aquí les digo, sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo y el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales o algún otro activo de fácil liquidación diferente a los inventarios, ¿sí? Entonces aquí he restado el activo corriente menos los inventarios. Y obtenemos esta línea de tendencia, el siguiente gráfico. Vamos a una línea de tendencia decadente, ¿sí? Y vemos obviamente que el punto más alto coincide hasta el momento, que es el año 2016. Vemos cómo Evergrande se mantiene de 1.13, 1.09, 1.05, no decae, ¿no? Pero su punto de declive empieza ya desde el año 2017 hasta el 2020, en lo que está ahora. ¿Qué significa esto? Es decir, que Evergrande, si no vende, no puede pagar sus obligaciones a corto plazo. Recordemos que la prueba ácida es la deuda sin, como decía, nuevamente dice, sin depender de la venta de las existencias, ¿sí? Entonces, como en este caso vemos, Evergrande sí depende de vender sus casas, sus proyectos inmobiliarios, depende mucho. No tiene otra forma más de cual poder crecer. Entonces en la prueba ácida vemos a detalle cómo Evergrande va decayendo, ¿no? Si no tiene esas ventas. Ahora bien que ya hemos entendido el indicador de liquidez, por el momento Evergrande está bien, ¿no? Puede a corto plazo afrontar, pero a corto plazo sin las existencias, lamentablemente Evergrande obviamente no podría hacer casi nada. Vamos a la solvencia, que me he enfocado en el endeudamiento del activo y el endeudamiento del patrimonio. Seguimos aquí. Ahora, ¿qué es la solvencia? Pues aquí está, podemos leer aquí. Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. ¿Sí? Un rol muy importante. Vemos aquí en el endeudamiento del activo que su fórmula es pasivo total sobre el activo total. Ahora,
Obviamente todo esto es del año 2020, pero para que no se nos olvide voy a seguir pegando aquí. 2020, 2020, 2020, 14, exacto, muy bien. Ahora, solo dividir, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice el indicador de endeudamiento del activo. Dice, cuál el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Así que vamos a hacerlo. Aquí dice, antes de pasar al Excel, dice, por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. Vamos a ver. Así que tiene un índice bajo Evergrande en el endeudamiento del activo. Tiene un índice bajo, lo cual representa que es independiente. Aquí está el gráfico y su línea de tendencia. Es independiente de los acreedores, obviamente solo para el activo. Entonces es independiente para sus activos. Vemos como su punto más alto fue en 2019 y 2016, en donde dependía mucho, pero ahora no. Ahora vamos a ver el siguiente indicador, que es el endeudamiento del patrimonio. Dice, este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se pueden pagar con el patrimonio, dice, pues que en el fondo ambos constituyen un compromiso para la empresa. Vamos a ver para qué sirve. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedor sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayormente la empresa. ¿Sí? En este caso hacemos con la fórmula pasivo total sobre el patrimonio, y aquí es algo muy interesante. Nos damos cuenta de que Evergrande se financia más por acreedores, por personas externas, no por su patrimonio, y poco a poco vamos a ver, este endeudamiento ha ido decayendo, pasar de 6,9 a 10 a 15 en 2016. Bueno, siempre ahorita que vemos algo interesante, 2016 es un año muy importante para Evergrande porque es su punto máximo tanto de ingresos como de deudas y su inicio al declive hasta encontrarse en la situación que está actualmente. Así que vemos que Evergrande va poco a poco decayendo en el endeudamiento del patrimonio, lo que significa que en el año 2016 Evergrande dependía muchísimo de los pasivos de la empresa, es decir, que necesitaba a muchos acreedores, prestamistas, proveedores, entre otros, que forman parte de los pasivos totales para financiarse. Y es verdad, porque lo que hacía Evergrande era, en su actividad, financiarse a través de créditos para poder construir estas mega obras, ¿sí? Lo que le ha llevado a tener la deuda que actualmente posee. Y vemos, ¿no? 2015-2016 es el punto más alto donde Evergrande ha adquirido mucho valor para endeudarse y seguir con sus proyectos. Y poco a poco de ahí 2017, 18, 19 y 20 ha ido decayendo, lo cual significa que poco a poco iba más financiándose por sus
por su patrimonio que por terceras personas. Excelente, muy bien. Ahora vamos a la gestión, a los indicadores de gestión, y en este caso vamos a analizar dos, que es los días de cobro y los días de pago. ¿Por qué esto es importante? Bueno, la ley de oro que hay en las finanzas, que es cobrar lo antes posible y pagar lo más tarde posible. Vamos a ver cuál es el comportamiento de Evergrande en este caso. Aquí en este caso vemos que la fórmula es en los días de cobro, clientes por los 365 días del año, porque es en un año obviamente, sobre las ventas. Y tenemos los días de pago, que son con los proveedores por los 365 días que representan el año y los costos de venta. Y tenemos el siguiente resultado. Pero antes, para que no se nos olvide, recordemos que esto está en billones, amigos, ¿sí? En billones. No es $29.38, no, son 29.38 billones. Muy bien. Así que analicemos estos días de cobro y de pago. Exactamente, vemos acá cómo Evergrande tiene días de cobro muy rápidos. Quizás no se lo pueda entender por esto, por lo que está en fracciones, pero lo que nos importa aquí es realmente cuál es esa diferencia y ese comportamiento de los días de cobro y de pago. Para ello vámonos al gráfico y centrémonos en los días de cobro y de pago, y podemos analizar las líneas de tendencia. Y esto es muy importante porque en los días de cobro la línea de tendencia está a la alza, creciendo. ¿Qué significa esto? Que Evergrande se demoraba más en cobrar a sus clientes. Y esto fue justamente en el año 2016 y 2017 donde más se vino viendo este efecto, ¿no? Y contrarresta con lo que dice los días de pago. Evergrande no tarda mucho en pagar, sino paga de una forma inmediata, ¿sí? El objetivo de una empresa es financiarse a través de los proveedores, por eso la ley de oro, ¿no? Cobrar lo antes posible y pagar lo más tarde posible. Eso sí, siempre recordando esto, que el trato tenga un beneficio y satisfacción para ambas partes. Así que vemos que en Evergrande en el año 2017 tardaba más, pero aquí vemos 2018 y 2020 como Evergrande no se demora mucho no se tarda en pagar. De hecho es todo lo contrario, paga lo más pronto posible, mientras que en los días de cobro trata de cobrar más tarde, lo cual se contradice y afecta mucho a las operaciones de la empresa. ¿Sí? Adecuadamente se podría decir que, por un ejemplo, se puede pagar en 120 días y en 30 días cobrar a nuestros clientes. De esa forma nosotros seguimos avanzando y creciendo como empresa, lo cual no solo un accionar, sino de hecho muchas empresas se manejan de esa forma. Y esto es también lo que ha llevado a Evergrande a estar en la situación que se encuentra actualmente. Ahora vamos a la rentabilidad, y por esto he decidido realizar el ROA, el ROE y el ROS. Antes que nada de continuar, vamos a copiar para entender en qué año estamos trabajando. Muy bien.
El beneficio neto con los activos, quiere decir el ROA, la relación o el porcentaje que equivale el beneficio neto, la ganancia no ya libre de gastos, de costos, de impuestos en relación con los activos. Para Evergrande, esa ganancia representa ahora el 3,033%. Esto es debido a que ha aumentado el activo, como vemos acá, ha aumentado el activo y ha decrecido el beneficio neto. O sea, más han aumentado muchos gastos, han aumentado muchos costos, lo cual la rentabilidad puede para nosotros ser grande porque recuerden que es en billones, pero para esta empresa es una tremenda pérdida, ¿sí? Y esto justamente pasó en el año 2020. Vemos los beneficios que han tenido y ha ido creciendo. Esto fue el boom 2017-2018, boom 2019 empezó a decaer hasta lo que está actualmente. Vamos al ROE, que es los beneficios netos sobre los fondos propios, el porcentaje que representa la ganancia sobre los fondos propios, que sería el patrimonio. Nuevamente vemos que el patrimonio ha crecido y el beneficio neto, la ganancia ha decaído, lo cual lo lleva a representar solo el 2%, el 2,18% de lo que antes era un 21,31%. Y nos vamos ahora al ROS, ¿sí? El ROS, que es cuál es el porcentaje que equivale las ventas sobre el beneficio neto sobre las ventas. Así que vamos a ver, y todo es un sube y baja para Evergrande hasta terminar en 1,58%. Para entenderlo bien podemos ver las siguientes gráficas. Evergrande va decayendo continuamente, progresivamente desde el año 2017. Bueno, en este caso sería 18, 19, 20, ¿sí? Lo cual esto hace pensar los problemas serios que tiene Evergrande. Y he visto mucha información y foros de internet que desde estos años 2018 y 2019 muchas personas ya estaban analizando y considerando la caída de esta empresa, y no fue hasta este año donde ya encendió las alarmas de todo. Puede causar un colapso en el sistema financiero chino, y recordemos que esta empresa también tiene inversiones de fondos como es de BlackRock, tanto en América como en Europa, lo cual puede afectar también a las economías familiares. Se lo ha bautizado a Evergrande como el Lehman Brothers chino, aunque su deuda es menor que la que tenía aquel banco, pero los efectos pueden ser los mismos, ¿sí? Y esto ha frenado también el desarrollo de China. Veamos cómo se va desarrollando estos últimos meses del año, cómo termina Evergrande. Si vimos nuevamente en sus acciones en la página, ha subido un 5,08% de lo que iba en declive. Con esta información que hemos visto de sus indicadores, nos damos cuenta de que Evergrande está en problemas muy serios, especialmente en la rentabilidad, ¿no? Vemos como en la rentabilidad, en los indicadores de rentabilidad, como Evergrande va al declive, ¿no? O sea, no va ni para arriba, todo va decayendo. Y es muy triste para esto, porque los que más van a sufrir son las personas, los familiares, quienes trabajan, mejor dicho, en la inmobiliaria. Bueno,
digo quienes trabajaban porque también ha habido despidos, las familias que han aportado sus ahorros para comprar viviendas, que han se quedado en obra gris, paralizadas, y lamentablemente debido a la negligencia de sumamente ser la número uno, si es que no la fue. Veamos qué pasa en el transcurso de estos de estos meses que quedan del año, y vamos a poder garantizar si el gobierno chino actuará. Obviamente esto a China le afecta muchísimo, especialmente para su plan China 2049. Lo retrasa, ya que esto es como un palo en su engranaje, una piedrita en su zapato que hace mucho daño, afecta. Es muy triste porque muchas personas en foros quieren que China decaiga, pero no nos podemos a pensar en las vidas que están ahí. Lastimosamente el régimen chino controla a las personas, y obviamente caída de Evergrande. Yo estoy en consideración de un 50-50 de que pueda caer o no. Si llega a caer les estaré informando, aunque viendo la situación es lo más probable que sí. El gobierno chino, como les mencioné al inicio, ya ha dicho que no va a intervenir. Veamos, cualquier cosa puede ocurrir al final. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que este video haya sido de su agrado, de cómo haber visto la situación de Evergrande a través de indicadores financieros y analizar cómo ha llegado la empresa donde está. Y actualmente voy a hacer una serie de videos más sobre las situaciones difíciles en materia financiera y económica alrededor del mundo, como es el caso de la falta de combustible en Europa, el alza de los precios de los combustibles. Obviamente a nivel mundial está pasando eso, no solo aquí en Ecuador, y la inflación del dólar, algo que me preocupa mucho. Y también hablaré un poco de la actualidad política de mi país, Ecuador, porque esto ha causado también incertidumbre en la política ecuatoriana, ¿sí? Muy bien, entonces eso es todo, y anímese también a analizar a las empresas mediante esta página, o si el sitio web de la misma empresa dispone, ¿no? Pueden hacerlo, pueden analizar de esa forma también sus conocimientos. La práctica de análisis financiero también va a servir. No lo hice con un análisis horizontal y vertical porque el video me iba a salir tremendamente largo, y lo mucho que quiero es a ustedes que no puedan agotarse mucho. Entonces estaremos viéndonos para una próxima ocasión, y esto ha sido CR Topo Finance, y nos estaremos viendo en un próximo video.